Oh, hey! Welcome to New Life Bilingual Church. Bienvenidos a la Iglesia Bilingüe Nueva Vida. I'm about to go in. You're just in time for our worship service. Están buena hora para nuestro servicio de adoración. Oh, almost forgot to use my hand sanitizer. Voy a limpiar mis manos. And come on in. Bienvenidos a la Iglesia Bilingüe Nueva Vida. Estamos muy felices que están con nosotros hoy. Favor de orar conmigo. Hello, welcome to New Life Bilingual Church. We're so glad that you joined us today. Please pray with me. Padre Dios, gracias por este tiempo en que podemos adorar a tu nombre. Pido que nos ayudes a enfocar mientras que vemos el servicio y pido que nos ayudas a acercarnos a ti dentro de nuestras casas con nuestras familias. Amén. Heavenly Father, thank you for this time that we can all be together in spirit, even if we can't physically be together. And I just want to pray that you would help us to focus on the service today, God, and that you would just draw near to us as we draw near to you.
Happy New Year! Feliz Año Nuevo, New Life Bilingual Church. Good morning. Welcome to our worship at home, online. Buenos días y bienvenidos a nuestro tiempo de adoración en casa, en línea. We're glad that you're here with us. Estamos contentos de que están aquí con nosotros. We got a lot of snow, as you can see, last night. Recibimos mucha nieve anoche, and so everything is white and beautiful this morning. Todo es muy bonito y blanco esta mañana de toda la nieve fresca, and we're gonna begin our worship time with a couple songs. Vamos a empezar nuestro tiempo de adoración con unas canciones. ¿Quién es digno de alabar? De mis enemigos me salvarán. Clamaremos al Señor. Mi Dios vive, bendito sea Él. Dios de mi salvación sea exaltado. Mi Dios vive, bendito sea Él, Dios de mi salvación sea exaltado. I will call upon the Lord, who is worthy to be praised. No shall I be saved from my enemies. I will call upon the Lord. The Lord liveth, and blessed be the rock, and may the God of my salvation be exalted. The Lord liveth, and blessed be the rock, and may the God of my salvation be exalted. Cristo es la peña de un red que está brotando, agua de vida saludable para ti. Cristo es la peña de un red que está brotando, agua de vida saludable para ti. Ven a tomarla que nos dice que también refresca el alma, refresca todo tu ser. Cristo es la peña de oro que está brotando, agua de vida saludable para ti. Este es the vine.
morning. Thank you for the chance to worship together with our brothers and sisters in all different locations, but together in your spirit. We pray that you would be in our midst as we are focusing on you, as we're singing songs of praise to you, as we're reading your word. Help us to connect with you. Know that we are part of your body all over the world, worshiping you this morning. Señor, te damos gracias por la oportunidad de estar juntos en esta mañana, aunque estamos separados en casas, en lugares diferentes en el mundo. Aquí estamos unidos en tu espíritu y te damos gracias, Señor, de que estás con nosotros, que nos unes en tu familia y queremos enfocarnos en ti en esta mañana para adorarte, para estudiar tu palabra y escuchar el mensaje que tú tienes para nosotros. En el nombre de Cristo. Amén. Hola, buenos días. Jody me pidió para que compartiera mi testimonio, pero como ya escucharon varias veces, creo, mi testimonio, yo elegí compartir con ustedes las meditaciones que he estado teniendo en estos días. Tenía un proyecto de leer todo el Antiguo Testamento, especialmente los profetas mayores y menores. Y bueno, ahora estoy en el libro de Ezequiel y antes de orar, empezar, le pedí a Dios que me ayudara a entender porque es un libro muy difícil.
pero realmente pude rescatar muchas cosas de la lectura y no tengo un versículo en particular la cual quiero apuntar, sino de mi conclusión del libro de Ezequiel y de todos los profetas es la firme voluntad de Dios de hacerse conocer. Y muchas veces dentro del contexto en que hablaba era hacerse conocer, muchas veces, ¿verdad?, castigando y disciplinando a los pueblos que se rebelaban contra él. Y me impactó muchísimo de que él no nos deja sin disciplina, no nos deja con media disciplina, sino termina hasta lograr el propósito que tiene, que es que sepamos que Él es Dios. Entonces es maravilloso y tan consolador saber que Dios tiene ese compromiso hacia nosotros. Y en los pasajes más hacia adelante habla de otra vez de la promesa de Jesús, de su venida y también de la grandeza que los pueblos verían otra vez sobre él, ¿verdad? Y es muy emocionante ver otra vez que todas las profecías que se estaban anunciando en los profetas, que otra vez conmemorar de que realmente Dios lo cumplió en Jesucristo. Y es demasiado maravilloso. Muchas gracias, el Señor les bendiga. Lord, we thank you for the work that you are doing through our church all around the world. Lord, we pray that you would provide for the needs of our church. Lord, we thank you for the joy of being able to participate with you in the ministry that you are doing in our midst. Señor, te damos gracias por la obra que estás haciendo por medio de tu iglesia aquí en todo el mundo. Y Señor, te damos gracias por el gozo de poder participar contigo en lo que tú estás haciendo, en tu ministerio de la reconciliación. En el nombre de Jesús. Amén. Here we go. Oops, here we go. Hola a todos, bienvenidos.
Estamos en esta mañana viendo a Éxodo 27, versículos 1 hasta 8. Hace un año para mi cumpleaños, mi familia pues tenía una sorpresa para mí. Me taparon los ojos y me dijeron que iban a llevarme a un desayuno, pero en realidad mi esposa había rentado una casa en Wisconsin. Entonces me llevaron a Wisconsin por 2 días y ahí teníamos una casa pequeña junto a un lago y fue muy divertido. Tuvimos la oportunidad de pescar y creo que todos pescaron algo. Pedrito ahí está con algo que pescó. Aún Yali pescaba también. Maikea pescaba mucho. Y por supuesto, el gran pescador de todos fui yo. Y ahí estoy con lo que pesqué. Bueno, tal vez hay otra vista de lo que yo pesqué. Oh, sí, eso es lo que yo pesqué. Y bueno, después de todo esto, agarramos, pues fui a comprar unos ingredientes y lo preparamos, pues partimos los peces y lo cocinamos y fue una comida muy rica de pescado que nosotros habíamos pescado y pues comimos mucho pescado, mucho pescado. Pues en realidad cuando lo cocinas, pues tiene la tendencia de enchiquecer un poco el pescado y no era tan grande como lo que habíamos pensado, pero sí fue muy rico, fue una experiencia muy bonito. A mí me acuerdo cuando yo era niño, mi papá nos llevaba a mi hermano y yo a pescar y nos enseñaba cómo cortar los peces, cómo partirlos y todo para poder cocinarlo. Y yo también enseñé a mis hijos cómo se hace esto. Pero la verdad es que cuando un niño para primera vez ve que uno toma un cuchillo y abre un animal y que esto es lo que comemos, es algo sorprendente. Para los niños es una experiencia extraño y a veces no les gusta ver que hay un animal que estamos cortando con un cuchillo, pero la realidad es que eso es lo que comemos. Y la realidad es que en la naturaleza hay muchas enseñanzas que nos da el Señor a través de lo que vemos en su creación. Pues pensamos en las estaciones y como todo se muere, renueva, pues reaviva en la primavera y como esto nos enseña de la resurrección. Pues Dios ha tomado algo que hacemos cada uno 3 veces al día, o en algunos casos 4 veces o 5 veces. Ha tomado la comida y a través de eso nos enseña algo, que cada vez que nosotros comemos, algo tuvo que morir para que nosotros vivamos. Y esto es reflejado en nuestra vida diaria. En cada vez que comemos, estamos pues siendo recordados de esto, de que algo tuvo que ser sacrificado para que nosotros podríamos vivir. Y en esta mañana estamos viendo a Éxodo 27, 1 hasta 8, porque estamos estudiando Hebreos y el autor de Hebreos presume de que su audiencia entiende
cómo es el tabernáculo y el sistema de los sacrificios y nosotros tal vez no estamos tan acostumbrados de esto. Hace unos años estudiamos el libro de Éxodo, entonces estamos haciendo esta mañana un repaso de un pasaje en Éxodo que habla del altar en el tabernáculo para recordarnos de esto. Y en esto está basado la enseñanza de Hebreos que vamos en la semana que viene vamos a regresar a ver el libro de Éxodo. Pero Éxodo, vamos a regresar a Hebreos. Esta mañana estamos viendo a Éxodo 27 y dice, haz un altar de madera de acacia, cuadrado de 2 metros con 30 centímetros por lado y de 1 metro con 30 centímetros de alto. Ponle un cuerno en cada una de sus 4 esquinas, de manera que los cuernos y el altar formen una sola pieza. Y recubre de bronce el altar. Haz de bronce todos sus utensilios, es decir, sus portacenizas, sus tenazas, sus aspersorios, sus tridentes y sus braseros. Hazle también un enrejado de bronce con un anillo del mismo metal en cada una de sus 4 esquinas. El anillo irá bajo el reborde del altar, de modo que quede a media altura del mismo. Prepara para el altar varas de madera de acacia y recúbrelas de bronce. Las varas deberán pasar por los anillos de modo que sobresalgan los 2 extremos del altar. Es un poco difícil de ver, en los 2 extremos del altar, para esta puede ser transportado. El altar lo harás hueco de tablas, exactamente como el que se te mostró en el monte. Entonces, en el medio del tabernáculo hay un altar. Y este altar significa algo muy importante por los israelitas. En Éxodo hay instrucciones para para toda la estructura del tabernáculo, para cómo deben de hacer las paredes y las muebles que tiene adentro, la mesa que tienen los panes, el altar de incienso, la lámpara, el arco del pacto. Hay muchas diferentes cosas. Pero el altar es especial porque para las personas normales, el altar era la única parte del tabernáculo con el cual hubieran tenido contacto directo. Los sacerdotes eran los únicos que entraban en el tabernáculo y el sumo sacerdote el único que entraba en el lugar santísimo. Pero los israelitas normales acercaban al altar para ofrecer sacrificios de animales. Cuando hablamos de sacrificios de animales, a veces nos llega a la mente imágenes de sacrificios paganos y cosas feas que no nos gusta pensar. Y leemos de sacrificios en la Biblia y decimos, ¿por qué? ¿Por qué tanta sangre y muerte y sacrificios? ¿Por qué Dios quería esto? Los que alaban a Dios en el tabernáculo, los israelitas, hubieran acercado a la entrada con animales que ellos habían criado para ofrecerles en su lugar como sacrificio. Y después de que el sacerdote los inspeccionaba, los hubiera matado y los hubiera partido y lo hubieran puesto en el altar donde fue quemado. Algunos sacrificios también dieron un parte al sacerdote y la familia llevaba un parte y tenían ahí en el tabernáculo una comida en que celebraban, recordaban lo que había pasado.
Pero a través de todo esto, Dios les estaba enseñando que había abrido un paso, un camino a su presencia. Que había una puerta en que podrían entrar en la presencia de Dios, pero que no podrían entrar en su presencia sin algo, un sacrificio. Y tenemos que recordar que todo esto nos habla, nos enseña acerca del acceso a Dios. Todo eso tiene que ver con la relación con Dios, que es lo que Él quiere. Cuando mi hija Ruthie estaba chiquita, un día quería hacer un barco, entonces construimos un barco de madera, pero los planes que yo tenía eran mucho más complicados que lo que estaba pensando mi hija chiquita. Entonces ella perdió pues interés en lo que estábamos haciendo y empezó a jugar en otra cosa. Y yo me quedé tratando de hacer el juguete por mucho tiempo, pues perdí la vista de que estaba haciendo algo para tener relación con mi hija. Y estaba tan enfocado en el proyecto que olvidé esto. No podemos olvidar que todo esto tiene que ver con la relación con Dios. Y en ver todos los detalles del altar, no podemos olvidar de lo que quiere Dios. Es abrir un paso para que podamos regresar a Él. Él quiere tener una relación con nosotros. Entonces hay instrucciones específicas para el altar y cómo iban a construirlo y pues esto es lo que alguien piensa que tal vez es la forma que tenía el altar, no sabemos exactamente, pero la verdad es que todo esto es para enseñarnos que Dios ha abierto una puerta a su presencia. Y cada vez que en este mundo vemos el dolor y la dificultad y pues la violencia, todas las dificultades, nos recuerda de que perdimos el privilegio de estar en la presencia de Dios. Perdimos esto en Génesis 3, cuando fueron echados de la presencia de Dios. Y el camino, pues, el camino fue cerrado. Unos ángeles lo guardaban para que Adán y Eva no podían regresar al jardín. Fuimos echados fuera del jardín. Y nosotros todos, como la humanidad, hemos sido echados fuera de su presencia por el pecado. Pero Dios en el tabernáculo estaba mostrando que Él había abierto un paso, un camino para regresar a su presencia. En un lugar pequeño en la tierra, Él estaba morando específicamente en este tabernáculo y podían entrar ahí y tener comunión con Él. Cuando vemos el mundo hoy en día, vemos algo muy feo. Vemos violencia, guerras, dolor, dificultad. Y todo esto nos recuerda de la consecuencia de lo que pasó cuando rechazamos a Dios. Al rechazar a Dios, dijimos, pues vamos a creer la mentira de Satanás, que Dios no es bueno. Y vamos a formar una vida en que Dios no está involucrado. Vamos a construir una sociedad sin Dios. Y esto es lo que hemos creado. Al salir de Dios, salimos de su plan para el mundo. Y su plan para el mundo era la vida. Entonces, al salir de esto, pues entramos en la muerte. Y la muerte entró en el mundo. Nosotros tal vez pensamos, nuestros pecados no son una cosa tan grande. Pues vemos a los niños chiquitos y tal vez están siendo egoístas y nos parece casi como lindo, pues pensamos, sí, se están portando mal, pero
pero no es una gran cosa. Pero la verdad es que cuando tomas el egoísmo de cada uno de nosotros, cuando tomas el pecado de cada uno de nosotros individualmente y lo multiplicas por 7 billones de personas por años y años, el producto es lo que vemos hoy en día en este mundo. Al tomar la decisión de salir de Dios, al tomar la decisión de rechazarle a Él y a su plan para nuestras vidas, brincamos, como en esta foto, brincamos de la barranca y la resulta definitivo es la muerte. No hay otra opción, porque al salir a dar espalda a Dios, quien es el autor de la vida, lo que resulta es la muerte. Y el altar te muestra el precio del pecado, el precio pues requerido para poder regresar a Dios y a su presencia. Dios ve a nuestras acciones, a nuestro egoísmo, a nuestro pecado, y ve algo muy, muy diferente que lo que nosotros vemos. Y el altar y el sistema de sacrificios los enseñaban qué tan grave son las consecuencias del pecado. Y que no podíamos regresar a Dios sin un sacrificio, sin muerte, sin sangre. Entonces, cada vez que pecaran, tenían que llevar un animal para sacrificar. Imagínate, si cada vez que pecaste, tenías que tomar un animal que tú habías criado, llevarlo al altar para ser matado, pues no cambiaría la manera en que piensas en tus pecados. El sistema de los sacrificios fue diseñado de demostrar, pues, las consecuencias tan grandes, tan graves del pecado. Vez tras vez, año tras año, llevaron animales para ser sacrificados. Cada familia, cada individuo no podía acercar a Dios sin sacrificios. Y todo esto, por más que 1500 años en el tabernáculo y luego en el templo, estaban llevando sacrificios día tras día. El fuego nunca fue apagado, porque siempre tenían que seguir ofreciendo sacrificios por los pecados. Y todo esto, en un momento, se terminó con el sacrificio de Jesucristo. A mí me imagino que cuando Dios ve al mundo, lo ve de una manera muy diferente que nosotros. Nosotros vemos los pecadillos y pensamos que no es una gran cosa. Pero ¿cómo lo ve Dios? Dios ve la tristeza y el dolor de cada uno. Y yo creo que cuando ofrecieran un sacrificio y vieran que un animal fue partido, fue quemado, matado por ellos vieron de una manera muy chiquito lo que Dios ve cuando ve nuestras vidas. Porque Él ve que el pecado trae la muerte, trae dolor, trae sufrimiento. Y es una paga tan grande que todos los animales nunca lo podían pagar. Entonces el sacrificio de Jesucristo en un momento terminó los sacrificios. Dios dijo, ya no necesitan traerme sacrificios porque Jesucristo ha pagado el precio. Entonces, ¿cómo tratamos el regalo que Dios nos ha dado? Somos como el niño aquí que no reconoce
el amor con lo cual le ha dado este regalo. Somos a veces como niños que no aprecian lo que tienen. Nosotros hemos sido tratados no como merecemos, sino con gracia, como hijos amados, hijas amadas. Jesucristo contaba en una historia de una perla de inmenso precio y la persona que lo encuentra vende todo lo que tiene para obtener esta perla. Pues nuestra actitud debe de ser más como la persona en esta historia, en esta parábola, que cuando apreciamos lo que Dios ha hecho por nosotros, el sacrificio que Él hizo, que ya no hay altar, ya no hay sacrificios, porque Jesucristo pagó el precio. Debemos de cambiar la forma en que vemos el mundo. Debemos de cambiar la forma en que vivamos. Esta semana espero que recordamos lo que Dios ha hecho por nosotros. Que lo apreciamos, que no tratamos a nuestra relación con Dios como un pasatiempos, o tal vez como aseguranza de vida, que ya no tenemos que preocuparnos qué va a pasar, porque tenemos aseguranza. Pues así tratamos a Dios a veces, como un pasatiempos, como aseguranza. O valuamos lo que tenemos por lo que es. Valuamos el camino que Dios abrió para que nosotros podríamos regresar a Dios. Fuimos echados fuera del jardín, fuera de la presencia de Dios. Y Dios ha abrido un camino para que podamos regresar a su presencia. Todos los que confían en Él, en el sacrificio que Él ha hecho, pueden acercarle a Él, pueden acercar al lugar santísimo. Es la presencia de Dios. Y nosotros ya estamos trabajando con Él como sus ayudantes. Nos ha dado el privilegio de trabajar con Él en rescatar a la humanidad de su situación, de las consecuencias de los pecados. Pueden ser perdonados y librados de las consecuencias de los pecados. Pueden tener la aseguranza de estar siempre con Dios por lo que Jesucristo ha hecho. Pero si no escuchan las buenas noticias, ¿cómo van a creer en Él? Dios nos ha dado a nosotros el trabajo de ser sus ayudantes, sus embajadores, de anunciar al mundo las buenas nuevas de que Dios nos está rescatando en Jesucristo. Señor, ayúdanos a apreciar lo que tú has hecho por nosotros. Ayúdanos a no tomarlo a lo ligera, no tomar a lo ligera la gravedad de nuestros pecados y la grandeza del sacrificio que tú has hecho por nosotros. Ayúdanos a vivir cada día de esta semana apreciando lo que has hecho por nosotros. En el nombre de Cristo. Amén. What's the God of hope and no place to be hid?
Señor, te damos gracias por este tiempo juntos. Señor, pedimos que nos animes cada uno en esta semana a seguir viviendo por ti, a seguir buscándote en este tiempo especial en el mundo. Y Señor, pedimos por nuestro mundo que uses lo que está pasando alrededor de nosotros para atraer a muchos a ti. Lord, we are so thankful for our time to gather together and focus on you this morning. We pray that as we go out this week into our lives as they are right now, Lord, we pray that you would encourage each one to continue growing in their walk with you. We pray for our worlds, Lord, as many are hurting, as many are anxious. We pray that you would use all of what is going on to draw people to yourself. And we pray this in Jesus' name.